Bueno, buenos días. Mi nombre es Joan Sebastián Enciso Devia. Estoy en la clase de programación web. El proyecto que nos dejaron realizar es una calculadora con lo que hemos aprendido en el curso, que sería las tecnologías bueno, no tecnologías, sino lo que estábamos utilizando, que sería lo básico, que sería el HTML, el CSS y JavaScript como tal, con la parte del DOM y lo aprendí. Bien, comenzamos con la parte del HTML como se muestra acá. Esto se dividió en tres partes. El index HTML, los estilos, en el cual yo metí los estilos, que es el archivo CSS, y tres imágenes, las cuales voy a explicar más adelante, que utilicé para el background del fondo de la calculadora, y los scripts, que al final solo terminó siendo uno, y ahorita los explicamos. Comenzamos con la parte de el HTML, en la cual comenzamos relacionando en esta parte el archivo CSS y seguimos. No se necesitó utilizar la etiqueta header ni nada de eso, sino que de una comencé con el main y comencé haciendo div, que en esta parte sería el div calculator, y en el cual, que es como que la parte, veamos, cerro esto y abrimos acá. Bueno, la calculadora sería esta parte, o sea, todo el borde, lo que tiene dentro. Entonces, comenzamos con la parte del display, que sería esta parte donde se van a mostrar los números, y va a captar ahorita el JavaScript lo que tiene dentro de ese display. Y de una, comenzamos. Vamos generando las clases y les ID para ir diferenciando ahorita en el campo del CSS, los estilos y tal. Comenzamos con generando varias clases buttons en las cuales separé los buttons en tres clases. Está el número, el operador, y creo que está equals y el operador de clear, que ahorita vamos viendo. Entonces, comenzamos con la parte de acá, number, como un ejemplo. Entonces, comenzamos con button, la cual es una clase number, y entonces utilizamos el atributo data number, en el cual los elementos que es el button, ya que es un atributo de datos personalizados que permiten almacenar información adicional en los elementos HTML. Esto sin utilizar clases o identificadores adicionales. Pues estos atributos son utilizados para almacenar datos que pueden ser utilizados por JavaScript. En este caso, el data number, que sería este, se utiliza para almacenar el valor numérico de cada botón. Esto pues facilita la manipulación de los valores después en el código de JavaScript, como por ejemplo al construir la lógica de la calculadora. Después seguimos acá, ya sería lo mismo en la parte del operador, en las clases de operador, que sería lo mismo acá, como por ejemplo el dividir, el por, el restar, el punto, que sería pues como el operador único de punto para separar miles, decimales y así. Después seguimos con el igual, el más, y después el clear. Después de todo esto, de cerrar los div, el main y eso, seguimos con los scripts, que esto ya sería en la parte de JavaScript, pero eso lo dejaremos para otra parte. Seguimos ahora con el CSS de la parte del este. Comenzamos con la parte, dejo esto y voy a ver si bien, pero lo cerramos otro poquito. Entonces, comenzamos con la parte del body, que en esta parte, como se le dijo en la guía, se utilizó una fuente más elegante y legible. Después comencé a utilizar Flex para el diseño. Después
Fui centrando el contenido horizontalmente, después centré el contenido verticalmente, los ítems al ítem center igual. Establecí la altura del cuerpo al 100% de la ventana, después con el color de fondo más agradable que sería este tipo tirando a blanco y azul, y las márgenes las dejé en predeterminado, o sea, las eliminé. Después seguimos con el header nav, que hice lo mismo, que centré el texto y añadí una margen al inferior de 20 píxeles. Y después sí seguimos con la clase de calculator, como le dije, que sería la parte ya de la calculadora. Comenzamos con la parte del border, que añadí un border de un píxel de color gris claro y después redondeo las esquinas del border con esta parte. Después hice el padding, que añade un relleno interno, que sigue background de color, pues esto ya se ve viendo ahí, que utilicé el background de color, esto para establecer el color blanco del fondo, pero bueno, esta parte está medio, esto porque después en esta parte del background de imagen URL, que ya sería la parte donde voy a explicar las imágenes, que como por ejemplo acá, en la parte donde estoy visualizando la página web, sería el background que puse de imagen, esta imagen en donde almacené las imágenes del background, que serían varias de estas, que las utilicé para probar los fondos. Al final terminé escogiendo esta. Y después, faltó el bold shadow, que utilicé para una sombra más pronunciada. Y el widget, que establece el ancho del contenedor, lo puse de 320 píxeles. El background size para el cover, que ajusta la imagen para cubrir todo el contenedor. El background position, centra la imagen de fondo. Y ahí ya quedaría la parte del background, o sea, la parte de la calculadora. Seguimos con la parte del display, del display. En la parte donde ya le había contado anteriormente, que la parte del display sería este que se muestra acá, donde se enumeran los números, como se puede ir viendo, y borramos otra vez. Esto, como lo hice, comenzamos con un widget que añade el widget ajusta pues el ancho para tener bueno, ajusta el ancho para tener en cuenta el padding y el hidden, establece pues la altura 60 píxeles, las márgenes, se le añade las márgenes el inferior de 15 píxeles, alinea el texto a la derecha con el text align right, el padding ahora sí con 15 píxeles, añade el relleno interno, font size, establece el tamaño de fuente a 26 píxeles, añade a border, con el border pues añade un border de un píxel de color gris claro, el background de color, ahí sí que sí se puede ver el background de color blanco, bueno, gris en esa parte. Ya lo último sería el box size, sizing, bueno, la pronunciación, incluye el padding y pues el border del tamaño total. Después seguimos con las partes de los buttons, que sería, utilicé grid pues para el diseño, creé cuatro columnas de igual tamaño con el grid template columns, pues se repite 4 y igual. Seguimos con el gap de 10 píxeles, que añade un espacio de 10 píxeles entre los elementos. ¿Qué más? Ahora sí vamos con las clases buttons, que sería que la imagen se establece a un ancho al 100% del área, pues del contenedor, ¿no? Después sigue, establece la altura a 50 píxeles, establece el tamaño después con el font size, pues establece el tamaño de la fuente a 18 píxeles. Se elimina el borde predeterminado, redondea las esquinas del borde. El background pues sí se va a notar porque se va a coger de ese tipo de azul, que sería el color predeterminado para estos, que ahí sí después
comenzamos con acá, con el color del white, que sea las letras. Después se une con el cursor, que cambia el cursor a una mano al pasar sobre los botones. Y la transición, esto pues añade la transición suave para que el cambio del color. Y ahí sí vamos con el button hover, que sería al momento de pasar el cursor se cambia este color, como por ejemplo acá. Tas, tas, tas. Se cambia el cursor. Si acá lo ponemos rojo y ya se cambia el cursor al momento de moverlo. Listo. Bien, siguiendo eso, comenzaríamos con la parte del JavaScript, que seguimos en la parte de, bueno, pues ya, el document y se agrega un evento en el cual, pues primero, se espera que el contenido del DOM esté completado y después se cargue al ejecutar el script. ¿Listo? Entonces, comenzando con eso, después acá crea una display, que sería lo mismo del display, sino que ahí ya sería crea una constante display y obtiene el elemento del display donde se muestran los números y los resultados. Después abajo sigue lo mismo, crea una constante llamada buttons en donde obtiene todos los botones dentro del contenedor con la clase buttons. Después si seguimos con la parte de que se añade un evento de clic a cada botón que comienza, bueno, se utilizó la clase pues for each para ir recorriendo cada botón y tales, se agraven los eventos y entonces acá comienza como el primero con el if, pues si el botón tiene la clase number, entonces se añade el número al display. Seguimos con el if, que sería si el botón tiene la clase operador, añade el operador al display. Seguimos con esta clase, igual, si tiene el equals, que sería el igual, se añade y calcula el resultado. Y el último que sería la parte del clean, el C. Y se me olvidó explicar, todas estas partes que aparece acá, open number, acá, esta era. Entonces, estas son funciones que vamos a ir creando más adelante en el código JavaScript, que en esta como por ejemplo, hace el resultado de la calculadora y esta es para el clear. O sea, coge y limpia el display como tal. Entonces, sigamos con creando las funciones. La función appendNumber, que sería la parte de que la función añade el número al display, ya sería crear las funciones, el operador, tal. Función para añadir pues el operador al display, que sería este. Y después comenzamos con una función trickCage, que ahí le metí dentro, que sería ya la parte de la función que calcula el resultado. ¿Esto qué hace? En el primero el tree sería la parte donde evalúa la expresión y muestra el resultado, que sería igual acá que evalúa, como muestra ahí, el display y el contenido. Después seguimos con el catch, que sería si ya no cumple esto, o por así decirlo, va a mostrar un error. Y ya sería la parte de la última, que sería la función de clear display, que ya sería la parte del C, que sería en el comienzo un ejemplo así, y limpia el display como se puede ver. Entonces comencemos con los ejemplos aquí mismo, que decía, pues comenzamos con una suma 25 más, yo que sé, 895, 920. Esto está bien. Igual vamos a intentarlo con decimales. 25.5 más, yo que sé, 0,6, 26,6. Vamos con resta. 25, bueno, 259 menos, yo que sé, 100. Seguimos, 159, eso está bien.
Después seguimos con las multiplicaciones, que sería, yo que sé, 45 por 68 daría el resultado 3060, eso está bien. Después seguimos con ¿qué? Con la división, sería, yo que sé, 50 dividido en 5, 10, está bien. 250 dividido en 10, eso daría 25, bien. Y yo qué sé, ahora vamos con restar decimales, como por un ejemplo, 0.5 y 19,5. Sí. Entonces eso sería todo por la parte de la calculadora y las explicaciones. Un paso rápido la parte de la carpeta que sería index, está las imágenes y los estilos. Y comenzamos con los scripts y en esta parte sería resultado, un vistazo al final de todo el código, el script y imágenes. Esta es una imagen que dejé y estilos, los estilos, ya que sería por acá, el body, y eso sería el vistazo final. Muchas gracias por prestar atención y dejo terminado el proyecto. Muchas gracias.